¿Pueden ver, hermanos? Sí. Chévere. Sí. Ya, hermanos. Muy bien. Bien. Vamos a hablar en esta oportunidad del Ministerio del Pastoreo. Ya habíamos hablado el sábado anterior del Ministerio de acogida, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el tema 3.2, que es el Ministerio de Pastoreo, y vamos a hablar cosas muy importantes, muy interesantes para cada uno de ustedes, algunos aspectos de manera general, porque luego ya cuando se forme específicamente el Ministerio de Pastoreo vamos a ahondar en algunos puntos, ¿no? De manera más específica. Pero bueno, yo quiero empezar, hermanos, este tema pidiéndoles a cada uno de ustedes que tengan su palabra a la mano. Vamos a empezar con el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 8. Ya, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 8. Ya se les voy a compartir. Dice, entonces Jesús les habló otra vez. Les aseguro que yo soy la puerta del rebaño. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas, y el lobo las arrebata y las dispersa. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Jesús nos dice que Él es el buen pastor, ¿verdad? Entonces, como Jesús nos dice que Él es el buen pastor y que un buen pastor, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace un buen pastor? Da la vida por Ay, sus ovejas. Da la vida por su oveja. amén, hermano. Entonces, este tema da miedo, ¿no, hermano? Porque imagínate, el Señor te encarga sus ovejas y te dice que el buen pastor tiene que dar la vida por sus ovejas, a ejemplo de Jesús. ¿Cuánto de ustedes, hermanos, estaría dispuesto a dar la vida por sus ovejas? Amén. Amén, hermana. Amén. A ver, le voy a preguntar a mi hermana Diana. Hermana Diana, si yo fuera tu oveja, ¿estarías dispuesta a dar la vida por mí? Amén, hermana. Y si fuera alguien que no conoces, Sé que está más tranca, hermana. Está más tranca. A Lo ver, pensaría, hermana, humanamente. Lo pensaría. a ver, le pregunto a mi hermana Andrea. Hermana Andrea, ¿tú fueras capaz de dar tu vida por Diana si ella fuera tu oveja? Puede ser, hermana. Sí, hermanita. Y si de repente hijos, viene mis el hijos. grupo, y si de repente viene el grupo de oración, esa hermanita que te caía chincha en la universidad y te toca ser su pastora, ¿serías capaz de dar la vida por ella? Quizás tendría que pasar un tiempo La pensaría. para empezar a amarla. Amén, hermanos. Entonces es un tema muy importante, ¿no? Vamos a prestarle mucha atención porque es un tema muy importante.
el ministerio de pastoreo inicia porque Jesús es el buen pastor, ¿no? Y Él nos encargó a sus ovejas también a nosotros. Existen los sacerdotes, existen los obispos que son los que dirigen y conducen a la iglesia, pero también tenemos que tener en cuenta que dentro de las comunidades tiene que existir el pastoreo entre hermanos. Entonces, todos sabemos que a una comunidad llegan muchas personas, ¿no, hermanos? Y yo ahora me pongo a contarles todos los hermanos que han llegado a la comunidad en el tiempo, en todo este tiempo que yo he estado, se me va el tiempo del tema y no termino, ¿no? Hay hermanos por Estados Unidos, por Chile, por todo el Perú dispersos y gran cantidad de hermanos que han sido muy queridos que ahora ya no están. Pero ustedes me dicen, ¿y por qué no están, hermana? Es lo mismo que yo me pregunto, hermanos, ¿por qué no están? ¿Por qué creen ustedes que esos hermanos ya no están? Que no se quedaron como los que estamos aquí o como los que están en la asamblea, sino que se fueron. Pueden deberse dos razones. ¿Cuáles son esas razones, hermana? La primera, porque quizás no lograron cultivar o fortalecer, o quizás algunos no tuvieron un encuentro personal con Dios, pese a que asistían al grupo de oración. Y la otra es porque no hubo un real pastoreo, ¿no? Un seguimiento a este hermano. Amén, hermano. Amén, hermana, gloria a Dios. Yo decía, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que los hermanos no se vayan? ¿O qué estamos haciendo mal que los hermanos se van, no? ¿Qué estamos haciendo mal? Y todo, hermana, todo estamos haciendo mal. No, mentira, hermanos. El asunto, hay que amarrarlos a los hermanos para que no se vayan. No, hermanos, el asunto no es retener a los hermanos, no es obligarlos a que se queden, ni retenerlos a la fuerza, ¿no? El asunto es que a través del grupo de oración los hermanos obtengan lo que ellos buscan. Hay muchas personas que ingresan al grupo de oración no porque necesariamente busquen a Cristo, sino porque de repente están llevando una vida que es muy alborotada, con muchos problemas, con muchas dificultades, y el ser humano por sí busca la manera de encontrar su paz, busca la manera de sentirse en paz, busca la manera de sentirse bien, y gloria a Dios si los jóvenes llegan al grupo de oración por eso, hermanos, porque hay muchos jóvenes que pueden buscar esas cosas por otros lados. Pero el trabajo de una comunidad es que a los hermanos les podamos mostrar eso. ¿Y por qué hablo de eso específicamente? Porque ustedes saben, así como yo también, hermanos, que Jesús nos da la paz, la verdadera paz, la paz que el mundo no te puede dar. Entonces podemos buscar por todos lados, podemos buscar en los amigos, podemos buscar en la pareja, podemos buscar en el trabajo, podemos buscarlo en las fiestas, podemos buscarlo en las meditaciones, en todo esto del yoga y todas las cositas que ahora se están presentando de la nueva era, pero ustedes saben que esos solamente son momentos de euforia pasajeros que al final te van a llevar a más complicaciones y te van a llevar a más dilemas. Y Jesús es el que te regala la verdadera paz, ¿no? Jesús es la luz del mundo, Jesús es el Salvador, es el Señor, el que te da la verdadera paz, el que te da el verdadero gozo, ¿no? Como dice la canción que tanto me gusta, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el Señor de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. A veces no entendemos eso y nosotros, como servidores, tenemos que saber que cada hermano que llega a nuestro grupo de oración no va a llegar por la misma razón por la que nosotros llegamos. A veces, de repente, Andrea, yo, Juan, de repente la hermana Susan, no sé, cada uno de ustedes sabe su historia. Hemos tenido un acercamiento con la iglesia desde muy pequeños, ¿no?
y hemos llegado al grupo de oración buscando continuar con esto, con ese acercamiento a la iglesia. Pero hay muchos hermanos que llegan a los grupos de oración porque se encuentran en un conflicto interno, en una lucha interna por sentirse bien. Entonces, tenemos que, a través del grupo de oración, darles a estos hermanos lo que necesitan. Y para poder darles a los hermanos lo que ellos de verdad necesitan, necesitamos hacer dos cosas, como bien lo había dicho la hermana Andrea. Priorizar o promover de que estos hermanos tengan un verdadero encuentro con Cristo, por medio de las asambleas, por medio de las oraciones, por medio de las actividades que el grupo de oración vaya realizando. Y el segundo aspecto es realizar un pastoreo adecuado. Algo que, si bien es cierto, en el grupo de oración realmente no se ha estado llevando de una manera correcta hace mucho tiempo. Entonces, por eso también que puede ser que haya muchos momentos bonitos, ¿no? Que los hermanos tengan, pero si los hermanos han tenido un verdadero encuentro con Cristo o han tenido como que dicen un rasponcito de la gracia del Señor, que no ha sido un verdadero encuentro en plenitud, si no tienen un correcto pastoreo, una correcta conducción, entonces estos hermanos lo que van a hacer es como que no encontraron lo que buscaban, van a ir a buscarlo a otros lados. Entonces muchos se van por eso, porque el pastoreo, vamos a ver más adelante cuáles son sus objetivos, pero desarrolla un papel muy fundamental dentro de nuestras comunidades cristianas, de nuestras comunidades católicas, en este caso hablando específicamente dentro de nuestro grupo de oración. Entonces, vamos a hablar ahora sí de nuestro pastoreo específicamente. Y bueno, aquí tenemos, ¿no?, el significado, la definición específica de pastoreo, hermanos. Es un sistema de relaciones personales establecidos al interior de una comunidad que busca el progreso de la fe del hermano en Cristo y el fortalecimiento de la comunidad. Quiero recalcar estos dos puntos. No sé cómo hacer para... Ya, quiero recalcar estos dos puntos. El progreso de la fe en el hermano y el fortalecimiento de la comunidad. Quiero que lo tengan muy en cuenta, mis hermanos, porque sí se ve, ya corrí la diapo, sí se ve. No sé si soy solo yo, eso sigue en la primera diapositiva. No se ve. Vuelve a compartir toda tu pantalla. Estoy compartiendo toda mi pantalla. Hermanos. O en todo caso, Juan, tú comparte la diapo. Ahí se Ya, ve. ya, hermana, ya se ve. Y ahora sí. Hermanos, voy a volver a leer ya, porque seguro que mis palabras no se les quedó. Entonces, la definición de pastoreo es que es un sistema de relaciones personales establecidos al interior de una comunidad que busca el progreso de la fe del hermano en Cristo y el fortalecimiento de la comunidad. ¿Por qué les recalcaba y les resalto bastante esto? Porque no solamente buscamos dar una consejería, una asesoría o una dirección a los hermanos, sino que el objetivo principal dentro de la definición de pastoreo es que buscamos el progreso de la fe del hermano. Y esto va a implicar muchas más cosas, porque si un pastor no está bien preparado o si un pastor tiene su fe tambaleante, entonces ¿cómo le vas a decir o cómo vas a lograr tú que tu hermano en tu comunidad tenga un progreso en su fe? Y sobre todo que debemos tener en cuenta que el pastoreo es muy importante que se desarrolle de una manera adecuada, porque si bien es cierto, es una actividad que se desarrolla de manera individual muchas veces, va a lograr que la comunidad tenga un fortalecimiento en todos sus miembros. Nosotros sabemos que Cristo es la roca angular, ¿no? Y sobre esa roca estamos apoyados todos nosotros.
Pero si Cristo nos enseñó eso, que Él ha construido su iglesia sobre una roca, nosotros no podemos construir una comunidad sobre palitos de fósforos, hermanos, porque la comunidad se viene abajo. No podemos construir una comunidad sobre arenas movedizas porque entonces una comunidad desaparecería. Entonces, el que cada uno de nuestros hermanos tenga un fortalecimiento de su fe, tanto de los pastores como de las ovejas, va a lograr que esta comunidad se consolide sobre una base como es Cristo, la roca angular, ¿no? Entonces, eso es la importancia del pastoreo. Ahora ya no cambia ya, más favor. Ahora sí, ¿no? Ya. Ya, antes de pasar a esto. Bueno, entonces vamos a tener que lo que nos conlleva un fortalecimiento de la comunidad es que vamos a tener comunidades fuertes y maduras. Y sobre todo, hermanos, debemos tener en cuenta, bueno, según el libro del cual yo me estaba formando para poder darles este tema, nos daba cinco características importantes que tiene que tener el pastoreo. El pastoreo tiene que tener tiempo, o sea, tenemos que tomarnos un tiempo para desarrollar el pastoreo. Tiene que tener esfuerzo, tiene que tener paciencia, tiene que tener precisión y sobre todo tiene que tener fe. Porque la conversión la logramos con mucha fe también. Esas cinco características importantes nos van a llevar a hacer un pastoreo correcto, pero yo le he agregado una más, hermanos, y creo que es muy importante que la resaltemos el día de hoy, porque es algo que he identificado mucho que en el grupo de oración no ha habido, que es constancia. Tenemos que tener constancia en nuestro pastoreo. Tenemos que tener mucha constancia con los hermanos que decidimos pastorear. Entonces, vamos a tener que diferenciar mucho que el pastoreo, como ya les dije, no es una consejería, no es una operación de rescate, no es un pastoreo de los servidores, no es una asesoría espiritual, no es una conducción espiritual, no es nada de esto, es algo mucho más complejo. Es un sistema de relaciones personales, como lo dice acá la definición. Porque la consejería es cuando, por ejemplo, yo tengo un problema y acudo a mi hermana Andrea, ¿no? Como sé que mi hermana Andrea es crecida en su fe, le digo, hermana, necesito que me guíes, qué hacer con este problema. Es muy importante que los hermanos dentro de la comunidad acudan a sus hermanos crecidos en la fe para poder pedir consejo, porque podemos acudir a otras personas del mundo y nos pueden guiar por caminos que no son los correctos. Hermanita, no se ven todas las características, no sé si es que se quedó en pastoreo nada más. Sí, todavía no lo avanzo. Ay, ok, perdón. Sí. ¿Puedes repetir? Me falta una. Tiempo, esfuerzo, paciencia, precisión, fe y la última es constancia. Precisión faltaba. Gracias. Con precisión, hermana. Con precisión tus características. Ya, entonces tenemos que diferenciar eso, hermanos, como les decía, ¿no? La operación rescate, ¿qué conocemos como operación rescate? Por ejemplo, cuando un hermanito está que asiste regularmente todos los domingos y de un momento a otro se desaparece un mes y el hermano ya no vuelve a asistir, 2 meses y seguimos sin verlo al hermano, 3 meses y seguimos sin verlo al hermano. Entonces activamos la operación rescate, ¿no? Hablarle al hermano, visitarle, hacerle seguimiento para volver a invitarle a la comunidad y hacerle saber a ese hermano que le interesa verdaderamente la comunidad. Pero eso tampoco es todo el pastoreo. El pastoreo de los servidores, lo que nuestro hermano Martín hace con nosotros, ¿no? Nos tiene que guiar, tiene que saber cómo estamos, nos tiene que decir cómo ve nuestro servicio, si lo estamos haciendo bien, si de repente nos tiene que jalar las orejas por ahí, pero eso tampoco es el total del pastoreo, ¿no? La asesoría espiritual, a veces los conflictos que tenemos con Dios, ¿no? A veces todos atravesamos nuestro tiempo de desierto. Señor, ¿de verdad existes? Y si existes, ¿por qué no me haces caso?
Y si existes y me haces caso, ¿por qué me pasan estas cosas? Nuestra fe tambalea, ¿no? Hay muchas veces, como dice, que tire la primera piedra a aquel al que no le haya tambaleado la fe en algún momento de su vida. Amén. Hermano, por favor. Ya te pasará, hermano, entonces. Y esas cositas son parte de la asesoría espiritual, ¿no? Que la puede dar algún laico, la puede dar algún sacerdote, pero tampoco es parte de todo el pastoreo. El pastoreo engloba todas estas cosas y es algo mucho más complejo. Entonces ahora vamos a pasar a ver las características del pastor y del pastoreado, de la ovejita o del pupilo. Entonces, el pastor, hermanos, es a quien la comunidad prepara. No puede ser algo improvisado, hermanos. Es que la hermana Diana, como tiene carisma y se lleva bien con todos, va a ser la pastora. No, hermanos, tiene que ser alguien bien preparado. Como el hermano Juan mete buen floro, entonces lo mandamos al hermano Juan a pastorear. No, hermanos, no. Tiene que ser un pastor, tiene que ser un hermano que esté preparado por la comunidad, porque como ya les dije, tenemos que actuar a ejemplo del buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? ¿Quién es, hermanos? Cristo. No, no los veo, hermanos, porque como estoy compartiendo mi pantalla, así me hagan las señas que me hagan, no los voy a ver. Tienen que hablar Cristo. Cristo Jesús, hermana. para que no se duerman, para que no se duerman. Muy bien, continuamos. Entonces, el pastor, ¿cuál es otra característica del pastor? El pastor es el que es enviado al servicio, ¿no? El hermano responsable dentro del ministerio de pastoreo va a designar quiénes son los hermanos que van a ser enviados al servicio. No podemos tomarnos las atribuciones dentro de una comunidad. Cuando un hermanito viene a solicitarnos algún consejo o alguna ayuda, tal vez por amistad podemos hacerlo, pero para realizar un pastoreo completo no podemos hacerlo sin tener la dirección o la aprobación de nuestro responsable. El pastor es el que busca que el pastoreado se integre activamente a la iglesia. Ser pastor no significa ser amigo del hermano. Es bueno que dentro de la comunidad todos nos tratemos como amigos, todos nos tratemos como hermanos, pero no es que ya hermano Jean Paul, tú vas a ser pastor de la hermana Patty, por ejemplo. La hermana Patty prepara postres, ahora sí voy a tener postres gratis para todos mis cumpleaños, hermano Jean Paul. Hermano, el objetivo del pastoreo no es que seas amigo, es que tú logres que tu hermano se integre activamente a la iglesia. Integrarse activamente a la iglesia significa comulgar, participar en la comunión, en la confesión, en nuestros sacramentos, estar también informados de nuestras fiestas, ¿verdad? De Pentecostés, del Corpus Christi, tener una participación activa dentro de la iglesia. ¿Y cuáles son las características del pastoreado, el pupilo o la abejita, como le solemos llamar, ¿no? La ovejita, hermanos, la ovejita. La ovejita. Su objeto es que va a ser pastoreado, ¿no? Tenemos que tener un objeto de pastoreo. ¿Por qué decidimos que ese hermano va a ser pastoreado? A él apuntan los esfuerzos del pastoreado, o sea, vamos a ver qué es lo que este hermano necesita y qué necesitamos hacer nosotros para que este hermano sea pastoreado. ¿Qué esfuerzos vamos a tomar? En él se buscan metas espirituales y humanas. Cada pastoreado, hermanos, es muy distinto. Hay hermanos que son más crecidos en la fe, pero tienen muchas dificultades personales, psicológicas, sociales, muchas dificultades humanas en general. Entonces tenemos que ver qué metas vamos a lograr de manera espiritual como de manera humana. Hay personas que son muy centradas humanamente, pero les falta crecer mucho en la parte espiritual. Entonces, en cada pastoreado va a ser muy distinto. Y lo siguiente es que máximo podemos tener 3 hermanos por pastor. Aquí viene algo muy importante que tenemos que tener en cuenta porque se ve que a veces en los grupos de oración, como no hay mucho, ¿cómo se dice? Mucho material humano,
que haga el servicio, o como no hay un servicio de pastoreo específicamente formado, lo que generalmente se hace, y los hermanos no me dejarán mentir, es que, por ejemplo, si somos 20 en el grupo de oración y somos 5 servidores, ya, 4 hermanos para cada servidor, ¿no? Y hermano, a ti te toca tal, tal, tal y tal, y a ti hermano tal, tal, tal y tal. Y es algo que puede dar frutos y que se puede trabajar porque si bien es cierto se abarca a todos los hermanos, pero con el tiempo esto va a fracasar porque los hermanos servidores se recargan de trabajo, ¿no? Y no se concentran o no se concentran en su servicio o no se concentran en el pastoreo. Entonces, por ejemplo, mi hermano Juan está en su servicio de intercesión y el hermano por estar pastoreando se olvidó de hacer los rosarios que le tocaba hacer por la comunidad. Entonces ya estamos perdiendo un servicio, ¿no? O mi hermana Diana tiene su servicio de música y también tiene que pastorear a los hermanos. Y la hermana, por estar viendo las alabanzas para el domingo, se olvidó de pastorear a 2 de sus ovejitas que le tocaba. Entonces, esto hace que haya o un deficiente pastoreo o un deficiente servicio. Entonces, no es la manera correcta. Tenemos que tener que por pastor máximo deben ser 3 hermanos para que el pastoreo sea efectivo y sobre todo para que tenga buenos resultados. Y aquí viene la propuesta de que lo más correcto sería discernir en coordinación o en coordinación del ministerio o en coordinación del grupo de oración, cuáles son los hermanos que realmente necesitan el pastoreo y que se va a lograr un crecimiento en ellos. Designarlos de acuerdo a la cantidad de servidores que haya, porque así sean poquitos hermanos, vamos a ver frutos en esos hermanos. Entonces podemos trabajar con, por ejemplo, si son 2 en el servicio, y 3 hermanos para cada uno, podemos trabajar con 6 hermanos para empezar, una vez que hemos logrado el crecimiento de la fe en estos hermanos, que han sido los que más lo necesitaban, vamos a trabajar en los otros 6, y así para no hacer un trabajo a medias, ¿no? Al Señor no le gustan las cosas tibias, o eres frío o eres caliente, así que mejor hay que hacer las cosas bien. Continuamos, a ver, características del pastoreo, hermanos. El pastoreo es un sistema de la comunidad. Tiene que ser pensado, organizado y con reglas claras. ¿A qué se refiere esto? Que tiene que ser pensado, organizado y con reglas claras. A que el pastoreo no es improvisado, mis hermanos. No es como que ya Carla, a ti te toca pastorear a la hermana Andrea. Entonces, hermana, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Bien, hermana, ay, hermana, chévere. Oye, hermana, ¿vamos a misa? Sí, hermana, listo, se acabó. Eso no es un pastoreo, hermanos. O no es como que, o como que el hermano Jean Paul le habla al hermano Juan, estoy pasando por un problema, necesito de tu ayuda. Ay, hermano, sí, mira, sí, yo te aconsejo esto, sí, ten mucha fe. Se acabó. No, no puede ser improvisado, hermanos. No, no puede ser porque el hermano me buscó y yo improviso en darle pastoreo, no. Tiene que ser pensado, tiene que ser organizado. Por esto les digo que es correcto discernir quiénes son los hermanos que más necesitan ser pastoreados, qué es lo que vamos a hacer con esos hermanos, qué es lo que queremos alcanzar con esos hermanos, porque cada realidad es muy distinta y sobre todo que tenemos que tener las reglas claras. Ya más adelante vamos a hacer de las cosas que un pastor puede y no puede hacer. La segunda característica es que busca un desarrollo progresivo de la persona. No tenemos que buscar un adelantamiento en la fe, no solamente aconsejarles por sus problemas amorosos o sus problemas existenciales, como decía mi hermano César, o por sus problemas familiares. Podemos dar la consejería dentro del pastoreo, sí, es cierto, pero no necesariamente tenemos que enfocarnos en eso porque lo que buscamos, el objetivo, el que nosotros busquemos es un adelantamiento de la fe. Te pongo un caso, mi hermano. ¿Qué pasa si tú en tu pastoreo te dedicas a aconsejarle, a hacer una consejería con tu hermano y el hermano se vuelve dependiente de ti? Entonces, cada vez que tenga un problema, va a acudir a su pastor para que le dé consejos. Pero
el día que tú no estés o el día que a ti te designen otra oveja, ¿cómo ese hermano va a afrontar sus dificultades? Entonces, lo que tú tienes que buscar es que tu hermano tenga un fortalecimiento de su fe, un adelantamiento de su fe, para que con el tiempo te comparta sus dificultades, pero sepa que por medio de la fe, Cristo es el que se va a encargar y Cristo es el que pone los tiempos y Cristo es el que tiene la última voluntad en todo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en los pastoreos, hermanos. Y la tercera característica importante es que tiene que tener metas claras. Como ya les había dicho, el pastor tiene que saber a dónde llegar con la persona que se le encargó, con su ovejita, qué es lo que quiere llegar. Imagínate que te den a tu hermano, te den a tu pastoreado con tal vez una fe deficiente, una espiritualidad deficiente, pero con ideas muy claras en el aspecto humano, y al final lo voltees toda la torta, hermano, lo vuelvas con una fe fortalecida, pero humanamente el hermano con muchas dudas existenciales, ¿no? Entonces tienes que tener las metas claras, tienes que saber qué puntos tocar y a dónde quieres llegar. Para eso vamos a resaltar las características que ya les había comentado antes, ¿no? Necesitamos tiempo, esfuerzo, precisión, fe, constancia, pero sobre todo necesitamos sabiduría para saber qué es lo que le vamos a decir al hermano, qué cosas vamos a tratar, en qué cosas nos podemos meter y en cuáles no, y mucha paciencia, porque no todos los hermanos son fáciles de llevar y no todos los hermanos se llevan de la misma manera. Y no a todos los hermanos podemos llegar desde una primera vez, ¿no? Continuamos. Entonces, la importancia. Sin una adecuada preparación humana y cristiana, puede haber incoherencias con el Evangelio. Para eso, por eso mismo, nosotros sabemos que no podemos mandar a cualquier hermano a que sea pastor. Porque imagínate, hermano, que tengas tu hermano que dice que es católico, pero que él no cree, no cree en los santos, no ve los santos, nada. Entonces, ¿cómo va a guiar, ¿no? a tus ovejas? ¿Cómo va a guiar a las ovejitas que les toque, ¿no? O sea, tenemos que saber que la Iglesia Católica tiene muchos detractores, ¿no? En muchos aspectos, sobre todo, creo yo, para no decirlo tan fuerte, pero es la verdad, por ignorancia, ¿no? Porque muchos no nos preparamos adecuadamente sobre las cosas que la Iglesia Católica muestra. Nos dejamos llevar por lo que los hermanos separados dicen o por lo que nosotros creemos o pensamos que es correcto. Para eso, los pastores, para que puedan guiar a las ovejas, tienen que tener una adecuada preparación humana y cristiana para poder guiar a las ovejas de manera correcta, si no va a haber una total incoherencia con el Evangelio. Y recordemos que nosotros pastoreamos porque nos identifica con el corazón del mismo Cristo. Entonces, cada vez que hagamos algo debemos preguntarnos, ¿qué es lo que haría Cristo en nuestro lugar? ¿Qué es lo que diría? ¿Cómo actuaría? Tenemos que direccionar la vida a Cristo y no afanarnos a los cargos. Tenemos que tener muy en claro esto, hermanos, porque lamentablemente, y digo lamentable porque a veces es necesario que existan las jerarquías para que pueda existir el orden, ¿no? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que no le gusta el desorden, Dios es un Dios de orden. Entonces, lamentablemente tiene que existir la jerarquía para que pueda haber un orden, si no todos hicieran lo que se antojaran, ¿no? O lo que se les viniera en gana. Pero tenemos que tener en cuenta que esta jerarquía existe por el objetivo mismo de que se dé un orden y de que las personas que están en los cargos no es porque sean más, no es porque sepan más y no es porque sean mejores que nosotros, sino porque simplemente es el momento que Dios quiso que ellos estén ahí porque alguna obra tienen que hacer. Esto sí quiero dejar muy en claro, mis hermanos, porque yo creo personalmente
que un cargo es una responsabilidad, no es algo por lo que se te tenga que reconocer, sobre todo dentro de los grupos de oración y dentro de la renovación carismática católica. Cuando uno asume un cargo, tienes en tus manos la vida, y digo la vida porque es la conversión cristiana de muchos hermanos. Si tú tomas una decisión equivocada, ¿a dónde vas a llevar a tus hermanos? Si tú no haces un correcto trabajo, imagínate a dónde vas a llevar a tus hermanos. Entonces, no debemos afanarnos de los cargos, hermanos. No debemos aspirar a tener cargos para que Cristo actúe por medio de nosotros. Veamos a nuestro último beato, ¿no? Carlo Acutis, el santo de los jóvenes. No era nada, hermanos, no tenía cargo, no era el coordinador de la catequesis, del grupo oración tal. Simplemente era un joven que hacía la obra de Cristo en su vida, que hacía que su vida sea testimonio de la gloria de Dios en la tierra. Entonces, creo que nuestra mayor aspiración debe ser esa, ¿no? Que nuestra vida sea testimonio de Dios en la tierra, que glorifiquemos al Señor con nuestros actos, no con nuestros cargos. Entonces, debemos tener en claro esto, hermanos, porque no debemos aspirar a cargos, y eso también debemos enseñarles a nuestras ovejas, que si te toca, Dios sabrá por qué, hermano, que si te llamaron a tal lugar, Dios sabrá por qué, y tenle miedo, porque Dios quiere que hagas cosas por Él. No te llama porque seas la más bonita, o la que hables mejor, o la que tengas más tiempo, o la más preparada. Te llama porque algo en ese momento y en ese lugar vas a tener que hacer algo por Él. Y te va a usar para su gloria. Entonces tenemos que estar dispuestos a eso. No, hermana, que yo quiero ser responsable del grupo oración. Bueno, hermano, entonces pídele a Dios que en tu vida tengas que hacer algo por el grupo oración. No porque sea un cargo al que aspires, sino porque quieres darle tu servicio al Señor. Entonces, para avanzar, porque ya me están apurando mis hermanos, ayuda a identificar posibles líderes naturales para capacitarlos y promoverlos, ¿no? Dentro de nuestro grupo de oración, si bien es cierto que direccionemos a los hermanos a que no aspiren a cargos, ni se afanen, ni se aferren a ellos, tenemos que identificar quiénes son los posibles líderes, ¿no? Para llamarlos al servicio, como lo estamos haciendo con ustedes, para llamarlos a la coordinación, para llamarlos a la responsabilidad. Y sobre todo tenemos que dar sentido a la comunidad como familia espiritual. A través del pastoreo tenemos que integrar a nuestros hermanos, integrarlos para que formemos una familia. Como siempre lo decimos, ¿no? Cristo es mi vida, no es un grupo de oración nada más, también es una familia. A ver, continuamos. Bueno, ¿y qué es la pregunta? Entonces, hermana, ¿quién recibe el pastoreo? El pastoreo lo va a recibir quien lo solicite, quien más lo necesite, depende del discernimiento, de la coordinación o del ministerio, qué hermano realmente va a aprovecharlo. Y tenemos que tener en cuenta que el pastoreo no es eterno ni indefinido en el tiempo, ¿no? Que tenemos que tener, como les dije, las metas y los objetivos claros. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del pastoreo? Rapidito, mis hermanos, los que son flash con su Biblia, busquen Mateo 28, 19, 20, al toque. Mientras yo les voy explicando el objetivo principal. El objetivo principal del pastoreo es formar discípulos de Cristo que vivan como hijos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Hermana, ¿de dónde estás inventando eso? A ver, ¿qué nos dice la palabra? ¿Quién nos comparte? Andreita, dice que tú quieres hablar. Amén, Juanchi, te escuchamos. A ver. Yo. Me proclama. Mateo 19, 20. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. El Señor, esa palabra no fue solamente para sus apóstoles. Dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no? En otras versiones dice hasta el fin de los tiempos. Hermano, ¿tú ves acaso a San Pablo, a San Pedro, a San Juan, a San Mateo aquí ahorita? No, hermano. Tú ahora eres el discípulo del Señor. Y Él te está encargando de esa tarea. Formen discípulos, dice el Señor. Y ese es el objetivo principal del pastoreo, formar discípulos de Cristo que vivan como hijos de Dios. Ahora, los objetivos específicos, ¿cuáles van a ser? Afianzar la decisión de entrega de su vida a Cristo, ¿no, hermana? Pero me van a decir, como decía nuestro hermano Luis Enrique Escoy, chupacirios, ¿no? No, hermana, los chupacirios. Mejor lleva tu colchón a la iglesia. No, hermano, entregarle tu vida a Cristo es una decisión, sin importar lo que la gente te diga, ¿no? Hay muchas personas que fuera te van a decir, no, pero que tanto tiempo, que no sé qué, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero ellos no entienden que es una decisión que cada uno de nosotros hemos tomado, porque Dios ha actuado de maneras diferentes y maravillosas con nosotros, y en algún momento, si ellos lo permiten, también lo va a hacer con su vida, ¿no? Cimentar los pilares para un crecimiento en Cristo, como ya les dije, cimentar los pilares tanto de la vida de los hermanos como de nuestra comunidad. Llevar al hermano a conocerse y amarse a sí mismo por medio del amor de los amores, que es nuestro Señor. Comprometerse con la iglesia y la comunidad y consolidar al hermano con el movimiento que es nuestra práctica católica, oración. Vamos, para que se despierten. ¿Cómo se llama nuestro grupo de oración? Cristo es mi vida. Cristo es mi vida. Ay, mi hermano. Pensé que ya se habían olvidado. Ya, ahora rapidito vamos a hablar del perfil del pastor. El perfil del pastor el pastor tiene que ser discípulo de Jesús. Como ya les dije, cada uno de nosotros, desde que hemos sido llamados al servicio, somos discípulos de Jesús. ¿Y qué características, hermana, tienen los discípulos de Jesús? Que sean de repente así coléricos como San Pedro, o que duden como Mateo, o que de repente se vayan corriendo como ay, ya me olvidé, como Lucas, creo, ¿no? Que estábamos hablando de los jóvenes del Evangelio, ¿quién es que se fue corriendo? Marco. Ah, Marcos, gracias, hermana, estaba olvidándome ya. No, hermanos, acá te voy a decir los tips para que seas un buen discípulo de Jesús. Apunta y grábatelo. Tenemos que estar enamorados de Jesús. ¿Cuántos enamorados hay aquí? No de tu flaco, no de tu esposo, no, hermana, de Jesús. ¿Cuántos enamorados de Jesús hay aquí? Amén. Enamorarse de Jesús significa que tenemos que amarlo, hermanos. De repente no tanto como Él nos ama, porque no vamos a llegar a ese nivel, ya mucho level para nosotros, pero sí tenemos que amarlo. Tenemos que escuchar al Maestro. ¿Qué es lo que quieres que hagamos, Señor? ¿Cuál es tu voluntad en nuestra vida? ¿Cuál es tu voluntad para la vida de mis hermanos? Tenemos que serles fiel. Tenemos que creer en Él. O sea, significa que nuestra fe tiene que estar fuerte. Y tenemos que formar a otros discípulos, porque ya vimos en el objetivo que eso fue lo que el Señor les encargó a sus apóstoles. Ahora, ¿qué más? Tenemos que tener nuestra fe madura en Cristo. Se supone que los discípulos, hermanos, o el verdadero pastor ha probado su fe. El Señor ha probado su fe en él también. Sabe escuchar y ser discreto. Imagínate, hermano, que el hermano te cuente sus secretos y luego, oye, no sabes el hermano lo que me ha contado. Sí, que lo otro. No, hermano. Tienes que ser discreto y sobre todo saber escuchar. ¿Qué pasa? Que vamos a una sesión de pastoreo y más habla el pastor que el pastoreado. 40 minutos el pastor contando su vida y el pastoreado no dijo nada. No, hermano. Tenemos que saber escuchar y tenemos que ser discretos. Tenemos que tener un equilibrio emocional también.
no podemos mandar pastores que tengan dificultades emocionales, ¿no? Tenemos que elegir a los pastores con mucho discernimiento y sobre todo que sean hermanos que aspiren a la santidad. No necesariamente, hermano, te digo que la vida de los santos que hemos tenido son vidas de admirar, ¿no? Pero no es imposible que tú aspires a la santidad, mi hermano. Todos debemos aspirar a la santidad, a una vida en plenitud con el Señor, ¿no? Esta vida es pasajera y cuando pase y estemos más allá, diremos, Señor, Señor, ¿cuánto me faltó creer en ti? ¿Cuánto me faltó hacer por ti? Entonces, desde ahora, hermano, yo te invito a que cada uno de nosotros debemos aspirar a la santidad. ¿Qué más debe ser el pastor? Debe ser comprometido. Tiene que amar a sus hermanos y orar por ellos. Ay, hermano, es que a mí me da flojera orar. No, hermano, si tú amas, vas a orar. Así como oras por tu familia, como oras por tu papá, que no te agarren la flojera, que tu amor hacia ellos te invite a orar. Tiene que ser identificado con la iglesia, con la renovación carismática católica y con su ministerio que pertenece a su grupo de oración. Eso tenemos que recalcar, los hermanos. Nosotros tenemos que tener mucha identidad con nuestro grupo de oración, porque han pasado muchos hermanos que han estado en el grupo de oración, se han formado y se han ido y nos han abandonado, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener identidad con nuestro grupo de oración, amarlo y no te digo con esto de que todos vamos a ser eternos, ¿no? En algún momento vamos a tenernos que, Dios quiera que no, pero en algún momento vamos a tener que irnos y que dar un paso más en nuestra vida espiritual. Pero nuestra identidad con nuestro grupo de oración también tiene que ser siempre, mientras estemos en él, siempre tiene que ser constante para así formar también a nuevos hermanos líderes. Tiene que tener una activa vida sacramental, tiene que asistir al grupo de oración, tiene que ser constante, tiene que ser, ahí se me fue la palabra, hermanos, perseverante en el grupo de oración. Y tiene que estar siempre en continua formación, ¿no? Tiene que estar buscando libros, buscando cursos para saber cómo orientar a sus hermanos. ¿Qué más tiene que ser el pastor? El pastor tiene que ser un ungido. En su vida tiene que haber un continuo Pentecostés, tiene que ser ungido y guiado por el Espíritu Santo, pedir siempre el discernimiento, la sabiduría para poder guiar a los hermanos, tiene que manifestar los frutos del Espíritu Santo en su vida, tiene que tener una continua renovación, tiene que ser creativo para saber cómo llegar a los hermanos, no el método que usaste con uno te va a funcionar con otro, y tiene que ejercer y desarrollar sus carismas y sus dones, aquellos que te han sido regalados por el Señor. Continuamos. Tiene que tener una formación espiritual. ¿A qué se refiere con formación espiritual? Tiene que leer la palabra, tiene que tener una oración continua, tiene que dejarse guiar por las Santas Escrituras, tiene que tener una formación doctrinal, que significa que tiene que ser guiado por la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia quiere? ¿Qué es lo que la iglesia enseña? ¿Qué es lo que la iglesia guía? ¿En qué cree, no? Imagínate que tu pastoreado ven y te dice, hermano, ¿por qué dicen que los católicos adoran a la Virgen María? Te quedas callado y no sabes qué decirle. Entonces el pastor tiene que tener todas estas formaciones para que pueda guiar a su pastoreado. Dentro de la vida espiritual también está la comunión, hermanos. Tenemos que tener una constante comunión, una constante confesión. Tiene que tener una formación humana, que significa que tiene que formarse el hermano también emocionalmente, psicológicamente, para poder guiar al hermano, que su vida sea testimonio también, ¿no? No vamos al hermano que para, no sé, que para faltando al grupo de oración porque se queda dormido todos los domingos en la tarde, que vaya a pastorear, ¿cómo le va a decir a su oveja por qué falta, no? Entonces también tiene que ir de acorde a sus actos y tiene que tener una formación ministerial. Dentro de su ministerio de pastoreo, estar formándose constantemente.
Ahora vamos a ver la luz verde y la luz roja. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer un pastor? Ya para terminar. ¿Ya? Dentro de la luz verde, ¿qué puede hacer un pastor? Ser un verdadero pastor significa cuidar, guiar, alimentar y reunir a sus ovejas. Tiene que estar pendiente de sus ovejas, tiene que guiarlas, tiene que alimentarlas, no hermano, no te quiero decir que con esto tienes la obligación de darles de comer, pero sí tienes que alimentarlas con la palabra, ¿no? Insistirle, motivarle a los hermanos a que se dejen guiar por la palabra, que tengan la lectura de la palabra. En la Biblia hay textos bíblicos, hay pasajes que son muy sabios y de mucha ayuda para los momentos más difíciles, ¿no? Y eso es nuestro alimento. La comunión también, mis hermanos. Y tiene que reunir a sus ovejas, no dispersarlas, no ahuyentarlas, sino reunirlas. Tiene que estimularle a ser como Jesús, Jesús modelo. Ya creo que por el tiempo no nos va a alcanzar, mis hermanos, pero les motivo a que puedan revisar estas citas bíblicas para que puedan ver y puedan tener en cuenta cómo incentivar a los hermanos a ser como Jesús, ¿no? A tener a Jesús como modelo. Tenemos primera de Juan 2, del 5 al 6, Romanos 8, 29, Filipenses 2, 5 y Gálatas 2, 20. Tenemos que motivarle a madurar en su fe, erradicar todo rezago de mediocridad. Nosotros somos hijos del Rey, mis hermanos, y como hijos del Rey tenemos que creernos y comportarnos como tal. No debemos hacernos las víctimas ni andar con la cabeza baja, ¿no? Nosotros somos hijos del Rey y eso tienes que motivar a que tu hermano madure su fe en eso. Impulsarlo a caminar en la fe y las nociones de los combates espirituales que siempre vamos a tener. Como ya les había mencionado antes, los que atravesamos desiertos, dudas, dudamos, luchamos para tomar decisiones correctas, qué hacer, qué no hacer, son muchos de los combates espirituales que pasamos. Ofrecerle orientación cristiana respetando su libre albedrío. Encontramos esta orientación en Romanos 12:2. Voy a avanzar si no me van a cortar, hermanos, y quiero terminar este tema. Ya. La luz roja. ¿Qué es lo que no puede hacer un pastor? Incentivar afán por ocupar cargos. Como ya habíamos dicho, el pastor no puede decir, sí, como es mi oveja, voy a formarlo para que sea responsable del grupo de oración o que forme parte del ministerio de jóvenes. No, hermanito, sí, mira, mi oveja ya está lista. No, hermanos. No hacemos coaching, no hacemos, pero no los incentivamos a ocupar cargos. No incentivamos la avaricia, no incentivamos la soberbia y no incentivamos el deseo de figurar. Al contrario, incentivamos la humildad. Cristo es humilde, ¿no? Cristo fue humilde, Cristo nació en un pesebre y ejemplo de él tenemos que actuar. ¿Qué no debe hacer un pastor? No tener discernimiento. Tiene que cuidar mucho lo que dice, ¿no? Vaya a ser que de repente sus palabras se malinterpreten o se tomen en doble sentido. Tiene que tener mucho cuidado con sus actitudes, ya que el pastor es tomado como referente, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir y cómo va a actuar delante de sus ovejas, delante de la comunidad en su vida diaria? Y necesita dominio propio, ¿no? Imagínate que el hermano te diga algo que de repente tú sientes que te falte el respeto y le contestes gritándole al hermano, fuera de acá, que no sé qué. No, hermano, tienes que tener mucho dominio propio. Por más de que te molesten algunas cosas, no puedes explotar delante de tus ovejas. No debemos apropiarnos de los hermanos. No puede decir, ese es mi oveja, es mía, ¿no? No, hermano, tú no le hablas, no lo pastoreo. Tú estás ahí para guiar a tus ovejas, para fortalecer su fe, no eres su dueño, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que hace el hermano sin mi permiso. Yo te voy a formar, vas a ser mi modelo, ¿no? A mi imagen y semejanza. ¿Qué se cree Dios, hermanos? No podemos tener pertenencia de los hermanos. Los hermanos confiados le pertenecen al Señor. No podemos tener maternalismo o paternalismo, ¿no? A veces si nos toca
tener una ovejita o un pastoreado que sea muchos años menor que nosotros, le vamos a decir mi hijito, mi ovejita, mi bebé. No, no podemos tener esas actitudes. Es falta de respeto tratar a nuestros pastoreados como niños, ¿no? Tenemos que respetar también su madurez espiritual, su madurez psicológica, su madurez personal. Puede que de repente el hermano pastoreado sea mucho más maduro, hermano, haya vivido cosas más fuertes que tú y la vida le ha enseñado a enfrentarse de maneras diferentes, incluso puede ser más maduro que tú, entonces no podemos bajarlo, ¿no? Como así decirle. Y es malo exagerar el celo pastoral. Y tampoco debemos confundir sentimientos. El pastor y el pastoreado deben ser del mismo sexo. Se prioriza que sea hombre a hombre o mujer a mujer para evitar confundir este tipo de sentimientos. Debemos actuar con discernimiento, sobre todo en caso de matrimonios, parejas, sobrepasarnos en la confianza o crear incomodidades con los hermanos. ¿Qué más no debemos hacer? No debemos crear dependencias, vínculos fuertes que se vuelvan ataduras, ¿no? Si de repente ya te toca dejar a tu pastor porque alcanzó su madurez espiritual, no, hermano, no lo quiero dejar, déjalo conmigo todavía. No, hermanos, no debemos crear vínculos. Debemos crear no debemos crear incapacidad en los pastoreados, ¿no? Que ellos tomen iniciativas, que crezcan, y si los vemos crecer mucho más que nosotros, debemos sentirnos orgullosos que hemos hecho un buen servicio, hermanos, que el Señor está actuando en la vida de ellos. No permitirle asumir responsabilidades, ¿no? No, hermanito, tú todavía no. Debemos motivarlos, al contrario, a los hermanos, a que asuman responsabilidades. Incentivar críticas hacia otros hermanos, ¿no? Atenta contra la unidad de la comunidad. De repente, si no se llevan contra el hermanito, ay, sí, es chinchoso. No, hermanos, debemos motivarlos a que todos nos llevemos bien. El pastor siempre ha de tener optimismo, reconociendo los errores y las limitaciones del grupo, y Dios se glorifica en la debilidad, así que no debemos juzgar ni señalar. Limitarse a la consejería, oración y a la conversación. El pastoreo debe ser integral y conducir al progreso real del hermano. No debemos pretender que lo sabemos todo, ¿no? Debemos ser honestos, no somos genios, hermanos. También tenemos limitaciones, ¿no? Hay algunas cosas que sabemos, hay algunas cosas que no sabemos, y no por quedar bien con el hermano vayamos a aconsejar mal, ¿no? Y no debemos ser indiscretos, debemos crear un clima de confianza, no traicionar la confianza, no comentar las cosas que los hermanos nos cuentan, establecer reglas del juego, no sobrepasarnos y no caer en el morbo ni escarbar más allá de la confianza, no insistirle al hermano que nos cuente cosas que él no desea. Nuestro trabajo es escucharlo, dirigirlo y fortalecer su fe. No te confundas, no vamos a hacer terapia psicológica, hermanos, no vamos a hacer su diario tampoco, ¿no? Entonces debemos actuar con mucho respeto hacia ellos. Ahora ya para terminar, ¿cómo se lleva una sesión de pastoreo, no? Una sesión de pastoreo es un encuentro de dos hermanos unidos en la fe, generalmente que forman parte de una misma comunidad y que se sienten unidos por un vínculo más allá de una relación pastor-pastoreado, ¿no? Van a forjar una amistad muchas veces, pero va a ir más allá también, porque ambos, yo creo que tanto el pastor como el pastoreado van a crecer y van a fortalecer su fe, y juntos van a recorrer un camino nuevo, ¿no? Entonces, para esto es importante que el pastor tenga un diario pastoral donde apunte cómo va el crecimiento de su pastoreado, ¿no? Cómo inició, cuáles son los objetivos que quiere lograr, qué metas va a lograr con ese pastor y por qué etapas. Más adelante, hermanos, cuando ya se defina el ministerio de pastoreo dentro del grupo de oración, Dios lo permita, vamos allá a desarrollar un calendario con las etapas que debe tener, ¿no? El pastoreo. Son de 3 etapas, si no me equivoco. Dentro de las etapas habla de temas diferentes, donde cada uno de esos temas o cada una de las cosas que vamos a hablar va a permitir que el hermano crezca, crezca espiritualmente, ¿no? Entonces debemos tener un plan y debemos tener un diario donde vamos apuntando cómo empezó el hermano, cómo está yendo su proceso, a dónde queremos llegar, si las cosas que estamos haciendo están apuntando hacia nuestros objetivos, estamos logrando nuestras metas, qué tanto nos falta, porque como ya sabemos que el pastoreo no es indefinido, ¿no? Tenemos que terminar en algún momento. Entonces, debemos tener un tiempo
definido, empezar por una oración, por la reflexión de la palabra, compartir la palabra, qué es lo que el Señor quiere decirnos. Definición del compromiso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este pastoreo? ¿Qué aspectos de tu vida vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Perdón, esto viene después del diálogo, hermanos, estoy que me salto. Después del diálogo, ¿qué es lo que el hermano quiere comentarnos, ¿no? ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué dudas tiene? ¿Por dónde vamos a empezar a trabajar? ¿En qué aspectos de su vida vamos a empezar a trabajar? Y luego la definición del compromiso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer de acuerdo a lo que el hermano nos ha hablado, ¿no? Guiarlo. De repente al hermano le cuesta mucho ir a misa, entonces de repente nuestro compromiso va a ser acompañarlo a la Eucaristía. De repente el hermano le da miedo confesarse, entonces vamos a acompañarlo nosotros a la confesión. De repente tiene problemas, dificultades familiares. De alguna manera podemos orientarlo al hermano a que tal vez nosotros no podemos controlar las actitudes de otras personas, pero sí podemos controlar nuestras propias actitudes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer desde cada problema que el hermano te comenta? Tenemos que tener una distribución correcta del tiempo para no excedernos y a todo esto terminar con establecer cuál va a ser el contenido de la sesión, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hablar en el día para ayudarle al hermano en su crecimiento espiritual y en el fortalecimiento de su fe? Ahora tenemos dos tipos de pastoreo. Tenemos el pastoreo personal, que son pocos pastoreados, como ya les habíamos dicho, con un máximo de 3, y tiene que desarrollarse en un ambiente de respeto, de confianza, en un ambiente donde nos permita hacer oración y nos permita tener discernimiento. Y el pastoreo grupal, que es entre varios hermanos a quien vamos a pastorear. Esto se desarrolla en grupos, también tiene que haber un ambiente de respeto, de confianza. Tenemos que sobrellevar el respeto en todos, respetar cuando alguien está hablando, dejar las palabras claras. Es complicado porque a veces no todos están de acuerdo, pero tenemos que hacerles entender a los hermanos que todos estamos ahí para ayudarnos y todos estamos ahí porque necesitamos del Señor. Entonces tenemos que promover mucho el respeto entre hermanos. Y para concluir, hermanos, el pastoreo es un paso de fe. No es enterarme de la vida del hermano, no es solucionarle sus problemas, es aportar fe, aportar fortaleza, fortalecer nuestra fe en Cristo, y es apostar por el hermano, de que ese hermano va a dejar que el Señor actúe en él. Por eso que debemos tener mucha paciencia y mucha constancia con ellos. En el camino habrán muchos fracasos y muchos errores, habrán hermanos que se cansen y que se vayan, habrán hermanos que se incomoden, habrán hermanos que ya no quieran seguir, hermanos que abandonen el grupo de oración, pero no por eso debemos ponernos tristes, hermanos. Debemos continuar con nuestra obra. Tenemos que entrar en contacto con el hermano y tenemos que saber, debemos de tener en cuenta que esto es un privilegio, que el hermano nos abra las puertas de su vida, ¿no? Y también es una responsabilidad, porque según lo que nosotros digamos o hagamos, también van a estar condicionadas las actitudes del hermano y sus respuestas. Pero si la realizamos con fe y humildad, la gracia de Dios se va a manifestar para nosotros. No es que yo sea el mejor psicólogo, el mejor coaching o el mejor pastor, no, hermanos. Nosotros actuamos a ejemplo de Jesús, que es el buen pastor, y cada cosa que hagamos dentro de nuestro servicio y dentro de nuestra vida va a ser para su gloria y para su honra. Amén. 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 Hermano.